Listo. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a presentar el programa del curso de Hacienda Pública, de qué se trata la Hacienda Pública, cuál es el objetivo del estudio de la Hacienda Pública y vamos a tratar de resolverlo a través de responder algunas preguntas claves para el estudio de la Hacienda Pública. Pueden haber muchas más, de hecho lo que quieran, y de hecho este curso está estructurado de manera de que siempre partimos de resolver una pregunta, ¿cierto? Algunas de esas preguntas las propongo yo y otras preguntas las propondrán ustedes. Por eso es importante que entendamos que al partir de la pregunta, lo que buscamos es resolver un vacío conceptual, metodológico, analítico o procedimental. Y en ese sentido, la pregunta nos va a permitir formular escenarios de objetivo. Bueno, digamos hoy vamos a arrancar con unas preguntas muy genéricas, unas preguntas que yo les planteo a ustedes, pero al final de esta sesión también quisiera escuchar si tienen preguntas mucho más importantes, más estructuradas que seguramente las que yo estoy haciendo acá. Bueno, la primera pregunta o el primer tema obviamente es resolver qué es la hacienda pública. El criterio no es fácil y particularmente creo que muchos de ustedes nunca se habían enfrentado a ese concepto, ¿sí? De hecho, cuando yo pregunté, creo que Margarita nos daba unas respuestas que estaban en línea, pero bien, no eran como el centro nodal de lo que tratamos de hablar cuando hablamos de la hacienda pública. Pero es un muy buen intento. Eh, Cuando hablamos de la hacienda pública, en realidad hablamos como de dos cosas en general, ¿no? El primero, entender que la hacienda pública es un conjunto de recursos de los que dispone el Estado. Entonces aquí ya hay dos problemas. Primero, ¿qué entendemos por recursos y recursos económicos? Y en segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza de la organización que es dueña de esos recursos económicos, que es el Estado? Y digamos, esos recursos son utilizados por el Estado para el funcionamiento y para el cumplir de los objetivos del Estado. Entonces, fíjense ustedes que aquí esto nos pone un primer reto. El primer reto antes de poder estudiar la hacienda pública es estudiar la organización que se encarga de la gestión de los recursos públicos y esa organización es el Estado. Bueno, luego, pues digamos de alguna manera les pediría que tomáramos nota para, si ustedes tienen luego preguntas, que puedan ir estructurando como todo el desarrollo del curso. En segundo lugar, hay que entender que los recursos económicos los vamos a entender como riqueza en su sentido más estructurado desde el nivel contable. ¿Sí? ¿Qué es riqueza? Todas aquellas cosas que tienen valor para una persona o para un conjunto de personas. ¿Sí? Entonces, Lady, yo me quedo contigo. Lady, ¿tú tienes alguna riqueza? ¿Tú posees riqueza? Hola, Lady. Creo que te perdí. Lady. Lady. Bueno, alguien más, digamos, que nos cuente, eh, eh, ¿tiene algún nivel de riqueza? Profesor, Sí, señor. pues primero que todo una preguntita y antes de riqueza, usted hace referencia a un valor, pero ese valor es subjetivo u objetivo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Eh, yo voy a respondértela fácil con un poquito de teoría económica, de la clásica, de una teoría económica que se fundamenta en la discusión sobre la teoría del valor. Cuando uno va a la teoría del valor, uno encuentra que hay un valor de uso de las cosas y un valor de cambio de las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del valor de cambio, es que para que una cosa se pueda intercambiar, tiene que tener valor para los dos, ¿cierto? Si yo te doy a ti una cosa, pues, esto no es una mercancía, pero pues, digamos, esto tiene valor para ti, Sí, claro, lo recibirías, ¿cierto? sobrado. Si tú tuvieras 10.000 de estos billetes, ¿serías un hombre muy rico? Económicamente se podría decir que sí. Económicamente sí, indudablemente sí. Entonces, fíjate que esto tiene valor. La pregunta sobre el valor es, lo tiene, o sea, indiscutiblemente el por qué o para qué, si tiene valor intrínseco o no, ¿sí? Eso es muy distinto. Por ejemplo, esta otra cosa tiene valor, esto es un celular, ¿tiene valor?
¿Para ti tendría valor? Pues claro. Si yo te lo intercambiara a ti y tú me le dieras otra cosa de valor equivalente, ¿a ti te serviría? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, fíjate que las cuestiones del valor tienen que ver inicialmente desde esa teoría del valor de cambio. Es decir, las cosas tienen valor, por ende, puedo intercambiar ese valor. Entonces, ese valor es objetivo. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo mucho más extremo. Tu nombre es Nicolás, ¿verdad? No, no, señor, soy Daniel Arturo. Ah, Daniel, perdóname. Tengo... No veo aquí Sí, los señor. cuadritos y les pido disculpas. Listo, Daniel. Por ejemplo, voy a hacer un referente y yo les pido por favor mucha comprensión, no estoy haciendo una apología del machismo ni mucho menos. Eh, Ustedes saben que en las comunidades de La Guajira se cambian chivos por mujeres, ¿cierto? Eh, digamos de alguna manera, en una sociedad como la nuestra, ¿ese intercambio de chivos por mujeres tiene algún sentido de valor, Daniel? Pues a mi parecer, profesor, o no. No, pues, hablando por mí, no. No, no, señor. No lo tendría, ¿verdad? Es decir, si tú tuvieras una hija y alguien viniera y te dijera, le doy 30 o 100 o 200 chivos por su hija, ¿tú la cambiarías? No, obvio, no, 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 señor. ¿Es cierto que no? O una prima o una hermana. ¿Por qué una transacción como, o una cosa como esta tiene... Señor, ¿qué? Me pensé que No, alguien... que yo no, no. profe. ¿Por qué no Qué lo pena, es que harías, Daniel? tengo problemas de conexión. Conexión. No te preocupes. La pregunta es, ¿por qué no lo harías? Pues Pues primero que primero todo que todo eso eso sería sería más más que que todo en todo un en un ámbito ámbito ético. ético. Hay un problema ético, indudablemente. Hay un problema cultural, ¿cierto? Y hay un problema legal. De hecho, en Colombia habría un problema legal. Natalie, buenas noches, ¿cómo estás? Natalie, ¿estás allí? Natalie. Natalie tiene problemas de conexión. Bueno, ¿a quién tenemos más acá? Es que tengo un lío. Yo tengo un problema de visión de pantalla que es muy complicadito. Muy complicadito, entonces les pido un poquito de paciencia porque a veces no me deja ver la pantalla como yo quisiera. Mm, listo. No, definitivamente no, esto no me deja ver la pantalla. Bueno, digamos un poco lo que yo quería llevarlos a esa pregunta que me parece muy interesante que hace Daniel, es justamente a la discusión sobre el valor, ¿no? Cuando Daniel pregunta sobre el valor subjetivo u objetivo, es que depende, por lo menos desde la teoría del valor de cambio, los valores tienen que ser objetivos, pero objetivos no quiere decir que sean universales, ¿listo? Objetivos no quiere decir que lo que vale aquí, un determinado, tiene sentido de intercambio, en otra cultura igual también lo tenga. Entonces, no quiere decir objetividad en términos universales. Hay referentes universales de valor. O sea, si yo me voy con una pepita de oro a Estados Unidos, posiblemente pueda encontrar alguien que intercambie cosas por esa pepita de valor. Y si la llevo a la India, posiblemente también, porque hay un referente universal del oro como un sistema de valor, ¿no? O como un referente de valor. Es decir, el oro tiene valor porque consideramos que es valioso. Así de simple, o sea, puede ser una afirmación un poco tonta, pero creo que es la mejor aproximación que tengo al problema. En segundo lugar, el tema del valor subjetivo se aproximaba mucho al tema del valor de uso, ¿cierto? Entonces, en las cosas, muchas cosas,
valen porque tienen un sentido de uso para ustedes. De hecho, hay muchas mercancías que tienen, muchos bienes que tienen valor de uso y valor de cambio al mismo tiempo. O sea, esto para mí tiene valor de uso, ¿sí? Pero también tiene valor de cambio. Si alguno de ustedes quiere, yo se lo vendo. Si me propone un buen negocio, se lo vendo. Pero digamos, de alguna manera, tiene un sentido para mí porque lo uso y me permite resolver un montón de necesidades, particularmente de comunicación e intercambio con el resto de la gente. Entonces, aquí hay un elemento que es muy interesante de discutir, que aquellos recursos que constituyen riqueza son aquellos que tienen valor, ¿no? Eh, Jorge Andrés, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más, mi hermano? Hermano, ¿será que puedes encender la cámara un segundito? Sí, qué pena. Gracias. Jorge Andrés, ¿hay cosas en tu casa que no tengan valor alguno para ti? Uy, no, no creo, profe. Uy, yo le apuesto que sí. Y le gusta, y es más, se deshace de ellas. Vaya a la cocina y hay un sitio que se llama basura, ¿cierto? Y ahí va a encontrar cosas que no tienen valor. ¿Por qué esas cosas las boto? Porque si tuvieran valor, tú las guardas. ¿Ves? Son bienes y servicios que no tienen valor. Son cosas que no tienen valor alguno. Por eso las botas, o no las botas, Jorge Andrés. Sí, claro, profe, pero ¿Cierto? no se puede. Y tú sí te has dado cuenta que a veces esas cosas que tú botas a alguien le sirven y para alguien son muy valiosas. Sí, eso es cierto. Entonces, fíjate que la teoría del valor subjetivo también es importante porque pueden ser que hayan cosas que yo no uso que para otros tengan valor de uso. ¿Ves? Entonces la ropa vieja, ay, esos tenis yo los boto porque no me sirven. Pero para otra persona dice, uy, unos tenis casi nuevos. Ese tipo de cosas nos llaman a una reflexión sobre el valor. Porque ¿cuánto valdría tu basura, Jorge Andrés? En, en dinero, ¿Sí? eh, no sé, Pues like 5.000 pesos. será, pero fíjate que incluso tiene un valor negativo para ti, porque tú pagas para que se la lleven, ¿sí? O sea, tú no pagas para tenerla, tú pagas para deshacerte de ella. No quieres tener derechos de propiedad, sino por el contrario, no quieres tener derechos de propiedad y pagas para que venga un camión y se la lleve. Fíjate que eso implica que la discusión sobre el valor sea mucho más rica que usualmente donde la hemos puesto. En contabilidad decimos que el valor es todo aquello que se puede expresar en estos términos. Y eso no es cierto. De hecho, no todas las cosas que tienen valor se pueden expresar en valores monetarios. Jorge Andrés, una pregunta. ¿Tú crees que el río Magdalena tiene valor? Claro, ¿Cuánto vale? yo creo que no se podría estimar porque depende del contexto. Claro, pero te pregunto a ti como contador y le digo, venga, ¿cuánto vale este celular? Entonces digo, valóremelo, contador, valóremelo. Entonces aquí podemos llegar a un acuerdo. Entonces tú me preguntas qué marca es, referencia, cuánto tiene usado, tú utilizas una vaina mágica que se llama depreciación y llegamos a un acuerdo. Y ese precio lo podemos tasar en dinero. Pero cuando yo te pregunto por el río Magdalena, ¿por qué la respuesta no es tan certera? Por el valor ecológico, creería yo. Porque el valor no se puede, claro, porque tiene unos valores más importantes que el económico, como el ecológico, por ejemplo, y porque el valor económico quizás ni siquiera se pueda representar. Es más, tendría sentido, digamos, yo te digo, el río Magdalena vale 200.000 millones de pesos. Y entonces tú me dices, listo, Jairo, se lo compro. ¿Tiene algún sentido eso? No porque no hay un propietario No hay como un tal. propietario, es un bien público. Y los bienes públicos, para valorarlos a precios de mercado, no tiene ningún sentido. Entonces yo te digo, ¿cuánto vale la Plaza de Bolívar? Tú me dices, vale 300.000 millones de pesos y yo soy un magnate y digo, se la compro. Madre, usted está loco, viejo, o sea, ¿qué le pasa? No se fume esa vaina. ¿Eh? Entonces, justamente aquí es donde entra el debate. Nosotros debemos ver el valor mucho más allá de donde lo hemos visto en contabilidad. Porque lo hemos visto desde una óptica estrictamente del mercado y desde el derecho privado, es decir, de las normas de la propiedad privada. Pero cuando entramos a la discusión sobre la contabilidad y las finanzas públicas, que está aparejada a la hacienda pública, eso ya no nos sirve. Eso ya no nos sirve. Y nos tenemos que inventar otras cosas. Y por eso es importante entender
que el Estado es una máquina organizacional diferente a lo que hemos visto usualmente cuando hablamos de organizaciones o de empresas o de firmas, ¿vale? Entonces, esa era un poco como la ilustración. Listo, Jorge Andrés, muchas gracias, hermano. Ahora, estamos aquí en este momento gracias a una pregunta de Daniel. No sé, Daniel, si quedó satisfecha tu pregunta. Sí, claro, sí, señor. Listo. ¿Algún comentario adicional, Daniel? No, por el momento no. Listo, perfecto. Entonces, esa es una forma de entender. Es decir, el enfoque inicial de la hacienda pública es el enfoque alrededor de la discusión. Dios mío, permítame un segundito, por favor, que esto está inmamable. Ay, Dios. Permítame un segundo, por favor. No, está bien, así es una manera total. No, es que trabajar por Zoom es una locura aquí en este computador. ¿Por qué? Ya, qué pena con ustedes, pero es que pues, hago la presentación de la pantalla y me impide todos los demás controles. Entonces ya voy a volver a intentar hacer la presentación de pantalla. Bueno, entonces estábamos hablando de, digamos, de este tema. Muchas gracias. Inicialmente tratando de ver la hacienda pública como un campo digamos, de análisis de los componentes de la riqueza del Estado. Esa es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es desde un campo de estudio, ¿cierto? Que analiza las reglas sobre el uso de los recursos del Estado. Y usualmente, cuando hablamos de hacienda pública, nos metemos en un rollo legal. O sea que básicamente el concepto de hacienda pública es la reglamentación a través de leyes del uso de los recursos del Estado. Eso es básicamente. Entonces es una rama del derecho especializado el derecho administrativo que estudia el reglaje del uso de los recursos del Estado. Pero resulta que eso es una definición muy de derecho. Y en realidad la hacienda pública es un campo multidisciplinar. Lo vamos a estudiar acá desde una definición contable y económica, por tanto renunciamos a su definición legal, porque nos vamos a poner a leer leyes y leyes y leyes, que es un poco lo que se estudia en derecho, sino desde una definición contable y económica, porque es nuestro campo de especialidad, pero sin olvidar que esto es un problema legal, que esto es un problema sociológico, que esto es ante todo un problema político, político en el mejor sentido de la palabra, y eso pues digamos tiene muchos componentes, o sea que es tanto el estudio de los recursos como de las reglas para definir el uso de esos recursos. Básicamente de eso se trata la hacienda pública. ¿Listo? Bueno, en segundo lugar, la pregunta es, o una segunda pregunta es, ¿por qué es importante estudiarla? Digamos, yo creería que aquí yo trato es más bien de darles algunas respuestas para marcar el interés que puedan tener ustedes en este proceso. Yo creería que uno lo que tiene que entender es que, digamos, el estudio de la hacienda pública parte de la idea de que el Estado es una organización económica. O sea, el Estado es muchas cosas, ¿sí? El Estado es muchas cosas. Daniel Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe. Daniel, qué pena, ¿nos compartes cámara? Es para poder tener una relación más fluida, pues. Listo, ¿qué, Daniel? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Bueno, hermano, voy a hacer una pregunta tonta de puro programa de Caracol de los sábados por la tarde, ¿sí? Y me perdona el nivel. ¿Qué es el Estado para usted, hermano? ¿Qué es para usted el Estado? Para mí el Estado es, por así decirlo, un organismo de control, también se puede decir que es de normas para establecer, por así decirlo,
un bienestar dentro del país. ¿Listo? Listo, listo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más es el Estado? Adriana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿nos puedes compartir? Ah, ahí estás. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Listo. ¿Qué es el Bueno, Estado pues para ti, Adriana? Adriana, ¿qué? Discúlpame. Gavilán, Hola, Adriana, ¿cómo estás? bien, gracias. Pues para mí el Estado somos todos. Pues económicamente, digamos que la definición como tal del Estado se compone de cuatro cosas, que somos el pueblo como tal, el gobierno, el territorio y la fuerza militar. Básicamente seríamos todos. La cosa es que, por ejemplo, en cada ente, digamos que, por ejemplo, cada uno tenemos una función diferente. Por ejemplo, no sé, y tenía esa pregunta ahorita, Ujú. si Hacienda Pública tiene algo que ver con los ministerios como tal. Sí, claro. Claro, porque Entonces, digamos, es en parte el estudio del Estado y la organización estatal y para qué usa la plata, esos recursos. Ujú. exacto. Entonces, digamos que el Estado para mí, somos lo que estaba explicando ahorita. Digamos que somos todos, pero cada uno tenemos como unas responsabilidades diferentes. Creo que en cierto punto tanto, digamos, en una crisis económica, tanto el Estado como el pueblo, como el mismo ente militar, tenemos algo que ver ahí en cada crisis, ¿no? En cada afectación que le pase a un país. Listo. Eh, yo voy a hacer una pregunta, digamos, un poco metafórica, Adriana, porque hay un tema que tú introdujiste que me parece muy chévere, y es que tú dices que el Estado somos todos. En esa afirmación tiene sentido y tiene razón, ¿sí? Quizás hay algunos ajustes que hay que hacer y vamos a peluquear algunas cosas. Pero yo te quiero hacer una pregunta diferente. ¿Qué es una familia? Una organización, Listo, el Estado también, ¿cierto? sí. Muy bien, o sea, creo que ahí entendiste la similitud, pero ¿qué es una familia? Em, bueno, digamos que es que no sé cómo responderlo. Es un Sí, conjunto sí, de en la personas, forma, ok, ¿cierto? Es un conjunto de personas. El Estado también es un conjunto de personas. Claro que ok, el tamaño difiere. es diferente. Ahora, eh, la familia, más que el conjunto de personas, es las relaciones que hacen que seamos familia. O sea, yo soy, digamos, digamos, ¿quién es tu familia, Adriana? Para, así, cortito. Mamá, hermano, papá, Mamá, hermano, papá, ¿cierto? Digamos, ¿tu primo es familia? sí, ¿Sí? Bueno, ¿vive contigo? no. No es familia, ¿cierto? Porque aquí hay unas definiciones que son las que le dan sentido a ese concepto organizacional, que es lo mismo cuando los contadores nos enseñan en primer semestre la empresa y la empresa y la empresa. Y yo hago una pregunta hoy, ¿qué es una empresa, Adriana? Mm, pues es que, no sé, también puede llegar a ser una organización, un conjunto de Una personas que organización, se... un conjunto de personas. Las reglas que operan ese conjunto de personas son distintas a las de la familia, ¿cierto que sí? Sí, Y sí, claro. distintas a las del Estado. O sea que tú diste en un punto, Adriana, que me parece importante, y es que el Estado es una organización, la familia es una organización, la empresa es una organización. Y eso, pues digamos, de alguna manera es un descubrimiento relevante, pero más relevante aún es, por ejemplo, cuando tú dijiste, el Estado somos todos, eso es, digamos, hay que matizarlo, ¿me entiendes? Porque el todos, 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 todos no son. Por ejemplo, Ok. un inmigrante venezolano ilegal es parte de esa organización estatal. No, No. Y no porque nosotros no queramos, o no porque nosotros digamos, ay, pero usted sí es mala gente excluyendo a los venezolanos. No, es porque la constitución, y vamos a mirar que esas son las reglas, así como por ejemplo la empresa. Tú dices, la empresa son los dueños. Ah, sí. O sea que solo los dueños son la empresa, los trabajadores no. ¿Ves? Los acreedores no, no, también. Por eso la contabilidad financiera que presenta, pues eso, las relaciones que hay entre los distintos componentes de una cosa que yo llamo empresa.
Y hay Ok. empresas muy simples y hay empresas muy complejas. Es decir, la discusión sobre el Estado no es tanto una discusión sobre la esencia del que somos todos, que es una respuesta que solemos dar, y es importante entender que sí somos todos, pero matizada. ¿Sí? La Ujú. familia, todos son familia. Entonces, todos los que tienen apellido Gavilán son familia, Adriana. ¿Cuántos Gavilán Eh, pueden haber en el mundo? Bastante. ¿Cuántos bautistas pueden haber en el mundo? Y no todos somos familia. Porque no podemos, todos los que tienen apellido Gavilán son familia. Eso no es cierto. ¿Sí? Y de hecho, si tú lo miras bien, tu familia es más bien chiquitita. ¿Mm? Sí. O sea, no, es que el hijo de su primo, de su tía segunda, esas son familias suyas. ¿Qué van a ser familia? Yo ni los conozco. Porque la familia implica un sistema relacional de afectos y de proximidad y de cuidado. De hecho, el DANE dice que un hogar, que asimila familia a hogar, es aquel conjunto de personas, ojo lo que estoy diciendo, que viven bajo el mismo techo y comparten alimentos de la misma olla. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Adriana, mañana yo me peleo aquí en mi casa y entonces mi esposa me dice, y de ahora en adelante cada quien va a hacer su comida. Entonces ya no tenemos una familia, sino dos. No, Estadísticamente son dos. Entonces, no, las reglas que constituyen las organizaciones deben ser el centro de nuestra atención. ¿Señor? Es que rico. tengo retorno. Entonces, ese es el problema. ¿M? Por eso, afirmaciones genéricas siempre hacen daño. La empresa son sus dueños. No, eso no es cierto. Los dueños de una empresa no hacen empresa. ¿Sí? Si fuese así, hágame el favor. Ni el papá hace familia, ¿sí? Ni el apellido hace familia, ni el todos hace Estado. Entonces hay que matizarlo. Y eso me parece una aproximación interesante en términos de organización. Además, ¿por qué hacemos organizaciones? Esa es otra pregunta que valdría la pena pensar. ¿Por qué nos organizamos en grupos llamados División. familias? Señora. Como división de, bueno, digamos que no sé, en el estado como tal, sería como división de trabajo, división Tal, de poder, división. coordinación, ¿sí? Y coordinarnos hace que cada quien haga una parte del trabajo que de otra manera una sola persona no podría hacer. Adriana, ¿tu familia es un sistema de coordinación o no? Tú tienes unos roles. Sí. Adriana hace esto. Es una hija, entonces es hija y obedece a sus padres. ¿Sí o no? Y mientras usted viva debajo de estas techos y estas cuatro paredes, ¿no le han echado nunca ese discurso mío? Horrible, todos pasamos por allí. Yo ya estoy haciendo lo mismo, o sea, estoy desquitándome con mis hijos. Eh, pero fíjate que cumplimos roles y también es importante mirar los roles dentro de las organizaciones. El rol que tú cumples, que Daniel cumple, que Jorge Andrés cumple, que yo cumplo dentro de la organización estatal, se llama el rol de ciudadanos y ciudadanas. Y eso implica unas características que hacen los ciudadanos y las ciudadanas. Que hace Adriana, por ejemplo, como hija de la familia Gavilán. ¿Ves? Y tú tienes unos roles asumidos. Y el día que tú incumplas esos roles, eso es un problema tenaz, ¿no? Es que esto no es un hotel, mijita, ¿sí? Si quiere hacer lo que le dé la gana, váyase y trabaje. Y yo, uy, no, eso es terrible trabajar y ser adulto, espantoso. Es mejor cumplir el rol de hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos, siempre casi que tendemos a caricaturizar las organizaciones. No vemos la complejidad al interior de los aparatos organizacionales. Entonces decimos, los socios, miren la contabilidad como lo hemos aprendido, los socios de la empresa, pero los socios de la empresa son distintos a los directivos son distintos a los trabajadores son distintos a los clientes son distintos a los acreedores, ¿cierto? Y cada quien cumple un rol. ¿Mm? ¿Y el sistema de información contable para qué sirve? Para brindar información que asegure que cada quien cumple su rol de manera adecuada. Eso se supone que es lo que hace el sistema de información. Los sistemas de información pública en términos de la contabilidad del Estado hacen lo mismo o deberían hacer lo mismo. ¿Listo, Adriana? Sí, señor. Listo, súper. Bueno, entonces, ojo, el Estado es una organización económica
y en muchos países, casi en todos, salvo en algunos países de África, es la unidad económica más grande de todas. Entonces yo aquí les doy unos datos, un poco para el asombro, para que ustedes digan, "Ah, Lorena Obando, buenas noches, ¿cómo estás?" Buenas noches, profe. ¿Qué más, Lorena? Cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Cómo va Bien, todo? bien, sí, señor. ¿Bien? Bueno, China, ponga a ver, ponga la cámara para que podamos verla. Ahorita no me va a decir que profesor, me estoy bañando. Hola. No, todavía estoy con el... No, ya me bañé. Ah, bueno, menos mal, afortunadamente. Sí, Eh, toca tempranito. Cuéntame, y profe. sí, y esa es una de las cosas más difíciles de hacer en teletrabajo. Bueno, Lorena, espero que estés muy bien. Bienvenida al curso. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuánto es 1 billón de pesos? 1 billón de pesos, 1.000 millones de millones de pesos. Sí, pues un billón es un Eh, billón compuesto de miles de millones. te lo voy a poner de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio más Ok. chévere todavía para todos. Ojo, Lorena, te voy a poner mágicamente en tu bolsillo 1 millón de pesos, millón con M. ¿En qué te lo vas a gastar? Yo soy un mago acá. Entonces, chasqueo los dedos y ahí en tu bolsillo aparece 1 millón de pesos en billetitos de 50. ¿Qué vas a hacer con Ok. ellos? No sé, salir, comer, pagar recibos. Uy, Ok. ¿gastas en recibos? Bueno, 1 millón de pesos. Pero va a ser más magia y le va a poner un cero a esa cifra y ahora tienes 10 millones de pesos. ¿En qué te los vas a gastar? Mm, no sé, me compraría un carro. ¿Te comprarías un carro? ¿Qué carro te vas a comprar con 10 millones de pesos? De segunda, indudablemente, pero ¿qué Sí. te gustaría? No, no sé. No, profe, no. ¿No? ¿No tienes un gusto ahí como para los carros? Bueno, para que te compres uno más bonito, te voy a poner otro cero. Ahora tienes 100 millones de pesos. ¿Qué harías con Mm, 100 millones de pesos? Invertir. Invertir, ok. Ahora, bueno, no te pregunto invertir en qué, ahorita en estos días es muy riesgoso. Ahora pongámosle otro cero a esos 100 millones y ahora tienes 1.000 millones. ¿Qué harías con 1.000 millones? No, pues comprar casa, carro, beca. Bueno, ya tienes un montón de cosas. 10.000 millones, 100 No, mil millones. ¿Qué te parece 100.000 millones? ¿En qué te los vas a gastar? no, pues en infinidad de cosas. O sea, invitados todos a almorzar mañana. Muy bien, gracias, muy amable. Pero pues toca virtual, pero te agradezco. Te voy a pasar mi dirección para que me llegue aquí mi pedido del Podemos restaurante. pagar todos los domicilios. Eso, por favor, el mío de Criterion, gracias. Ah, ok. Eh, Luego le pones otro cero y tienes 1 billón de pesos. 1 billón de pesos es 1 millón de millones. 1 millón de millones. Ajá. ¿En qué te gastas 1 millón de millones? Un uno seguido de 12 ceros. Ya la imaginación tuya ya se iba quedando corta con 10.000 millones. Porque dice, no, pues muchas cosas, ¿sí? Se queda uno corto. No, en realidad sí, o sea, no sé, invertir, ayudar. 1 billón de pesos es una cifra gigante. Es una cifra enorme, de una cantidad de plata que no la tenemos en la cabeza. Porque usualmente en contabilidad, ¿cuál es la cifra que tú más grande has manejado en contabilidad? Tanto en la práctica, si estás en la práctica, como en los ejercicios aquí en la academia, que le ponen uno que no sé quiéncito compró tanto y vendió tanto. ¿Cuál es la cifra más grande que has manejado hasta ahora? Profe, no sé, yo sí manejo cifras grandes, no sé, ¿Tan grandes? 24.000 millones, muy grandes, muy, muy grandes. 24.000 millones es una cifra grande, ¿cierto? Pero aún dista mucho. Billones también. Es que no sé ¿También cómo decirte. ¿Sí? ¿Has manejado Sí, billones? sí. Chévere. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en un banco y hago reportería para la DIAN, entonces en cuentas corrientes y de ahorros, pues ahí uno maneja todas esas cifras. Total. Entonces, 1.989.000.000.000, Sí. 687.000. Y ya uno no sabe ni cuántos números, entonces se queda corto. Pero si yo te pusiera 1 billón de pesos en la sala de tu casa en billetes de 50.000, posiblemente necesitaríamos unas 10 casas más. No en estos 52 metros cuadrados, no, pues. La mía que tiene 70, o sea, no cabría ninguna de las dos. Tocaría con unas 3 o 10 casas para poner toda esa cantidad de billetes. Es decir, el Estado es una máquina económica gigante. ¿Listo? O Sí, sí, sí. sea, la Pero pues él advertencia, también tiene la misma cantidad, o sea, de gastos.
Pues Sí, porque no creo que es lo mismo. claro, digamos, en la medida en que tiene una gran capacidad económica, esa capacidad económica está en crear ingresos y en gastárselos, ¿sí? Pero lo que yo quiero poner el punto es, esto es una máquina enorme. Solamente, por darles un ejemplo, Lorena y los demás, fíjense que los activos del Estado representaron en 2009 el 60,8% del PIB. El PIB de Colombia debe estar hoy como por el lado de los 1.300 billones de pesos, ¿sí? Y los activos del Estado son el 60,8%. Y el presupuesto general de la nación, el gasto del gobierno nacional, que es apenas un pedacito de las organizaciones del Estado, representó el año pasado el 31,5% del PIB, es más o menos unos 314 billones de pesos. Perdón, 300 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, claro, Lorena, tú que has manejado cifras billonarias, ¿sí? Posiblemente ningún banco en Colombia tenga el tamaño que tiene el Estado. O sea, hay bancos grandísimos. Ah, no, claro que no. Davivienda es grandísimo, Bancolombia es grandísimo, pero los ingresos bancarios no creo que lleguen a 300 billones, de ningún banco individualmente considerado, No, no alcanza. no alcanza. Y mucho menos en manejos particulares. O sea, si de pronto uno sumara todos los productos, de pronto tendría una cifra tentativa de lo que podría ser un manejo, pero pues sumando todos los recursos que indiscutiblemente no entrarían No, pues difícil, de todos los colombianos, o sea, es claro, imposible. es difícil. Ahora, Lorena, imagínate que te hago la misma pregunta, ahora te voy a nombrar dictadora de Colombia y tú me vas a decir qué haces con 300 billones de pesos. Mm, no Suena sé, rico, ¿no? O sea, inversión, no, definitivamente. definitivamente, no, porque si con 10.000 millones de pesos yo ya tengo dolores de cabeza para gastármelos, con 300 billones de pesos la cosa es mucho más compleja. Claro. ¿Ves? Entonces, esto es un poco una discusión sobre la magnitud del Estado, sobre la magnitud de la institución estatal y sobre, obviamente, lo complejo que tiene que ser un sistema de control de información contable. Eso para mí es importante que ustedes lo empiecen a dimensionar, porque los ejercicios que vamos a querer hacer aquí son gigantes, ¿sí? Son macroeconómicos, son macrocontables. Estamos hablando de cifras gigantescas. Entonces, nosotros vemos todo desde lo micro, desde la unidad organizacional, que por muy grande que sea Lorena, aquí nos ha servido de testimonio, pues no son tan grandes como los estatales. Y eso es un poco el paso que tenemos que dar para comprender las funciones del Estado. ¿Listo? ¿Vale? Listo. Gracias, Lorena. Vale, Mire, profe. además de todo, tenemos que decir que el Estado no es en sí mismo una organización, ¿sí? Como una organización, sino es en realidad es un conjunto muy amplio de organizaciones. Hace un momento Adriana hacía una pregunta de si el Estado tenía que ver algo con los ministerios. Yo le respondí, claro que sí, tiene que ver con los ministerios. ¿Pero en qué sentido? Pues porque en realidad el Estado es básicamente, digamos, una red de organizaciones. Están los ministerios que hacen parte del gobierno nacional, hay Procuraduría, Fiscalía, Banco de la República, universidades, hospitales, hay un montón de cosas, escuelas, colegios, y todas esas son organizaciones que se vinculan a través de distintos sistemas de gestión y de relacionamiento para conformar una cosa llamada Estado. Entonces, lo que uno podría decir es que el Estado más bien es una cosa como abstracta, ¿no? El Estado no es una cosa como tan concreta, sino más bien es abstracta. Y esa abstracción es la que a veces dificulta comprenderla, ¿ya? Y es muy densa porque tiene un montón de relacionamientos y de cosas. Y bueno, eso es un poco como una aproximación de lo que queremos analizar en esta primera parte. Y finalmente, lo que tenemos que decir para hablar de él, por qué es importante estudiarla, es porque los sistemas de control estatal suelen ser muy desarrollados y altamente regulados, aunque ciertamente no son muy eficaces. En el caso de Colombia, particularmente, no son muy eficaces esos sistemas de control estatal. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, yo quiero que estudiemos esto para poder entender las fallas estructurales de esos sistemas de control y pues, digamos, poder dimensionar mucho más hacia dónde nos llevaría esta discusión alrededor del Estado. ¿Listo? Hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes. Yo, profe, propongo sobre esto. ¿Me está escuchando? Sí, profe, otra Sí, preguntita. claro que sí. Es que escribí por el chat, es que estoy Principalmente, bastante perdido.
A ver, en el chat. Sí, es que yo metí esta materia, pero me sale en el horario que es martes y jueves. Y Martes y entré como por ver, porque ahorita estaba, sí, y de hecho a otro compañero le pasó. Pero pues digamos aquí estoy en la clase y los demás hablan y no los escucho. Solo sé que hay más gente porque usted le responde. Lo Uy, mismo ¿en con las serio? cámaras y yo entro a ver, yo entro a ver los participantes y solo veo que estamos usted y yo. Y mi compañero me dijo como, ¿a usted le llegó algún correo o algo? Porque entré y solo estamos los dos y pues el horario es mañana. Yo metí Hacienda Pública y me sale martes y jueves de 12 a 2. Y Ah, era la que me cuadraba en el horario. pero tú estás en el grupo B. Este es el grupo A, o sea, este es el Entonces no sé si grupo te A. equivocaste y lo mandaste el correo de pronto equivocado o a ambos grupos, porque a él también le llegó y en mi horario está mañana de 12 a 2. Ah, Y posiblemente pues sí. entré y me quedé un rato porque estaba interesante, Y no te pero preocupes, pues tenía la seguramente me duda. equivoqué mandando los correos. Te pido millones de Ah, disculpas. listo. Qué pena contigo. Bueno, pero entraste al aula. Ah, vale, no, no. Sí, sí, señor. Listo, no, no te preocupes. Qué pena contigo. Es que realmente, sí, me parece que no era y es un poco el problema. Listo. Ahí tuve una falla técnica, la primera del semestre. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, bueno, estamos hablando, esto es un poco como de la segunda parte, em, digamos de lo que tiene que ver con los sistemas de control, ¿no? Hay una tercera pregunta que se estudia en la hacienda pública, básicamente ya la hemos resuelto en la primera parte, que decimos que la hacienda pública pues es el conjunto de cosas que tienen valor. No vamos a hacer una teoría del valor, ni vamos a teorizar. Vamos a partir de cosas que ya hemos visto a lo largo de nuestra formación. Pero ojo que yo sí quiero hacer una gran diferencia. En Hacienda Pública uno debería estudiar todos los sistemas de riqueza que tiene el Estado. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de riqueza? Los que son de flujo de recursos, es decir, ingresos, gasto y financiamiento, y también los stocks, como el activo, el pasivo y el patrimonio. Sin embargo, el tiempo no nos da para eso. Entonces hemos decidido que aquí vamos a ver la parte fiscal, es decir, los flujos. Vamos a analizar los ingresos, los gastos y el financiamiento. Y en contabilidad gubernamental van a concentrarse en las variables flujo, en las variables stock y la interrelación con las variables flujos, que es lo que se llama el curso de contabilidad gubernamental. O sea que aquí hay dos niveles, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Aquí vamos a estudiar finanzas públicas, que es una parte de la hacienda pública y en el curso superior estudian la otra parte. Entonces, digamos, es un poco para que sigamos en ese nivel de análisis. Ahora, ¿por qué es importante para un contador el estudio de la hacienda pública? Yo tengo algunas cosas, yo no sé, pues digamos si a ustedes les parezcan las más importantes. La primera es que los sistemas de control son más complejos, ¿sí? Y son más complejos porque están hechos con reglas basadas en, en, en principios muy inflexibles, ¿sí? Cuando decimos que las reglas están basadas en principios muy inflexibles, estamos diciendo que esas reglas, digamos, no se pueden cambiar. Están altamente reguladas, pues, digamos, por el Estado, a través de unos sistemas legales muy poderosos, muy fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva, digamos, a discutir el por qué se creen o el por qué se crean esos sistemas tan densamente construidos, densamente complejos. Hay un altísimo nivel de complejidad en la concepción institucional. Cuando hablamos de concepción institucional, quiere decir es que aproximarnos al Estado no solamente lo podemos hacer utilizando leyes, ¿sí? Porque claro, usted dice, se vuelve un versado en las leyes y en las reglas contables, ¿no? Sino que aquí coinciden muchas cosas. A mí me gusta mucho dar un enfoque desde lo político y no desde lo político en términos electorales, sino en lo político desde una discusión del poder, ¿no? De los roles que juega el poder que tienen los distintos actores que están metidos en el tema del Estado. Entonces, una cosa es el poder del gobernante
un tema es el poder del representante, otro tema es el poder del ciudadano, y esos distintos aspectos hacen que sea muy complejo, digamos, aterrizar un debate sobre la discusión que se hace en la gestión de los asuntos públicos. Entonces, básicamente nos tenemos que ir a los terrenos de la política, ¿sí? Y los terrenos de la política como un sistema de análisis, de comprensión de las relaciones de poder en la sociedad. Y ahí, digamos, eso es bien chévere porque desde ahí entendemos que nuestro rol como ciudadanos no es solamente el votar, que hay otros roles y hay otras cosas que podemos hacer. Ya había dicho esto, pero por el alto volumen de sus transacciones y recursos implica un análisis de sistemas de macrocontabilidad. Es también una fuente potencial de empleo para contadores que tengan habilidades y conocimientos sobre el funcionamiento de las razones de las finanzas de las organizaciones públicas. Y repito, pues digamos, involucra variables de decisión económica, política y financiera muy complejas, que es bien interesante analizar. Es decir, utiliza muchas herramientas de las finanzas privadas o corporativas, pero además le adiciona muchos más elementos ricos de las finanzas públicas que son particulares a su campo de estudio. Entonces es eso. Una pregunta. Sí, Lorena. Yo sé que pues esta materia pues es de contabilidad, pero varios de nosotros somos de economía. No te lo puedo creer, ¿en serio? Sí, no lo puedes creer. Pero Sí, la varios. primera vez que yo tengo estudiantes de economía acá, mira. Sí, profe, yo también soy de economía. Yo también, súper profe. chévere. Súper Somos chévere muchos. porque bueno, aquí tendremos dos ventajas. La primera es que aquí vamos a tener mucho debate de teoría económica, muchísimo debate, ¿sí? Me imagino, Lorena, que su merced sabe quién es Lord Keynes, ¿no? Sí, señor. Bueno, Pues precisamente por eso te quería preguntar, o sea, nos estabas dando el enfoque hacia la parte contable de lo que es trabajar en Hacienda y que pues en los procesos macrocontables, pero desde tu experiencia, para nosotros economistas, pues futuros, ¿existe el campo? O sea, ¿es viable trabajar así? ¿Cómo muchísimo, lo ves? muchísimo para los economistas. De hecho, yo creería que uno de los principales campos de desempeño de los economistas es el sector público, ¿cierto? Desde el análisis, desde la formulación de política económica, desde el análisis financiero. Uy, eso tiene un montón de aplicaciones, muchísimas, muchísimas. De hecho, la mayor parte de gente que yo conozco en sector público trabajando en operaciones financieras son economistas y no contadores. Entonces, creo que hay un campo de trabajo muy, muy, muy amplio. Muy amplio. No sé, Lorena, si tenías otra pregunta. Ok, sí, sí, profe, lo que pasa es que pues uno como economista, uno como, digamos, los contadores tienen mucho campo en esas áreas, de pronto pues por sus procesos, pero pues uno como economista, no sé, en temas de conceptos, de análisis de datos y eso, pues también quisiera como participar en esas áreas. Sí, claro. Sí, claro, es muy fuerte, pero además también da un poder, Lorena, el poder, perdón la redundancia, el adentrarse en la comprensión de las categorías contables elementales, ¿cierto? Muchas veces una de las grandes fallas de los economistas es no comprender las categorías contables elementales, así como el de los contadores no entender las categorías del análisis económico, ¿ya? Por ejemplo, a veces los contadores aplicamos en el análisis económico todas las ideas que nos vendieron sobre la empresa. Por ejemplo, la idea de que solamente hay una posibilidad de medir la eficiencia de las organizaciones basada en la ganancia o en el afán de lucro. Y yo creo que los economistas tienen un debate mucho más rico en eso. Pero a los economistas a veces les falta, por ejemplo, la comprensión de la ecuación contable elemental, ¿sí? A veces tendemos a pensar que las cosas son unidimensionales y en economía, tanto como en contabilidad, las cosas al menos tienen un efecto o una dimensión de causa-efecto o lo que llamaríamos desde otra perspectiva la aproximación a un juego de suma cero, ¿sí? Lo que sucede en un nivel de la ecuación se compensa en el otro. Entonces, no necesariamente las variables se pueden mirar de manera unilineal y eso es un poco lo que creo que nos podemos compensar. Además que su ayuda invaluable en términos de la discusión económica será bien, bien interesante. Sobre todo cuando miremos modelos de gasto público, modelos de tributación. Creo que es bien chévere que ustedes estén aquí con nosotros. Y bienvenidos y bienvenidas.
¿Mm? Gracias, profe. Por ejemplo, Lorena, creo que para los demás, ustedes han escuchado que hay rondando hoy una propuesta sobre emisión monetaria, ¿sí? Para prestarle al gobierno. Fíjense que cuando uno estudia las finanzas públicas ortodoxas, o sea, de la línea de la corriente de pensamiento dominante, uno cuando habla de ingresos públicos o cuando habla de financiamiento, nunca toca el Banco Central. Porque dicen, no, eso es inflacionario, bla, 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 chuchu, no sé qué. Y resulta que cuando entramos a un debate más profundo, nos damos cuenta de que eso, pues, es una visión de una escuela, que no siempre las prácticas de emisión se nos vuelven inflacionarias y que de hecho el Estado puede crear plata para financiarse, ¿sí? Porque el Banco Central es una institución del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado produce plata o imprime dinero? ¿Siempre se vuelve inflacionario o no se vuelve inflacionario? Y ese es un debate contemporáneo. Y ese es un debate que hoy está más que nada, o está orientado más que nada a debates de economía política muy poderosos y de política económica muy poderosos, que retan el saber convencional. Yo creo que posiblemente ustedes, no sé, no conozco la Escuela de Economía de la Santoto también, pero posiblemente también les dijeron a ustedes que toda emisión monetaria era inflacionaria. No sé, Lorena. Pues no puntualmente, profe. Digamos que cuando nosotros vemos los procesos macroeconómicos de lo que es pues la inflación y demás, pues se nos da con las posibles, o sea, con lo que es pequeño, con lo que es grande, o sea, muchas variables de lo que podría pasar en caso de una emisión de moneda y en caso de que el Estado cambiara su modelo de producción. Sí, en este caso, pues el Banco Central, o sea, Colombia está pues regido por ese sistema de bancarización central en la que pues tomar decisiones así son más complejas pues porque requieren un análisis macroeconómico muy puntual, o sea, hablar de las escuelas sin hacer ese análisis macroeconómico puntual, desde mi punto de vista, y pues es como lo que he aprendido, pues es más que complejo, o sea, uno no puede con un solo trino de 180 caracteres, pues decir, Claro. vamos a hacerlo, creemos Y eso plata. no, Pues no eso es tan no se fácil, puede. pero pues también la discusión alrededor de por qué no hacerlo es muy interesante y pues creo yo que sí requiere un análisis económico bien puntual. Y sobre todo fiscal. Ojo que la discusión allí es fiscal, ¿cierto? Porque cuando miremos los ingresos públicos o la financiación pública, entonces dicen, no, usted solo se puede financiar en el mercado financiero a través de la emisión de bonos. O usted solamente se puede financiar vía impuestos. Y entonces el canal de emisión monetaria primaria del Banco Central nunca aparece en las reflexiones sobre los momentos o los elementos de financiación. Y eso, pues digamos, de alguna manera tiene que ser discutido hoy, porque estamos en un mundo que está cambiando radicalmente. Y ese mundo que cambia radicalmente, pues está volviendo a discutir muchas de estas reglas, muchas de estas normas que tenemos en el Sí, tablero. eso ¿Listo? precisamente es lo más lindo de la economía, en la discusión y pues los posibles, todo lo que podemos descubrir nosotros mismos y que podría ser funcional y que de pronto estamos sesgados a no hacerlo, pero también puede ser no funcional. O sea, así como Claro nos que sí. decían al principio, iniciando, eres economista y casi que la respuesta a todo es posiblemente, probablemente, no sé, o tal vez. O Entonces, depende de, ¿sí? Depende de. exactamente, profe. O una Entonces, palabra que utilizan los economistas, ceteris paribus, eso es una forma de entender también, ceteris paribus, exactamente. de modelar. ¿Quién más es economista además de Lorena? Yo escuché a alguien más. Muchos, profe. Yo, Sí, Yo, profe, profe, yo. Yo. petróleo Wow, Creo, todos. profe. Bueno, chévere. Oiga, qué bacano, qué bacano. Nunca había tenido la oportunidad de dictar este curso para economía y pues me alegra mucho que estén acá y pues justamente la idea es que podamos hacer como un entramado bien rico para discutir fuertemente los debates de Hacienda Pública, llevarnos a una discusión de política pública, yo creo que estamos en ese nivel, y que podamos entender las categorías contables elementales del debate, porque me parece que es importante entenderlas, y organizacionales, obviamente, ¿no? Organizacionales, ¿en qué sentido? Es que el Estado no es una abstracción total, sino que se concretizan sistemas organizacionales. Entonces, si hay algún administrador por aquí también, hay que entender que las organizaciones tienen unos elementos de eficiencia o de evaluación de eficiencia que para nosotros son supremamente relevantes. Entonces, esa riqueza interdisciplinar me parece que le da mucho a este curso y pues me alegra mucho que ustedes estén acá, realmente. Bueno, damas y caballeros, les cuento. ¿Cuáles son las reglas de este curso? Son sencillas, ¿sí? Nosotros hacemos talleres
esos talleres están diseñados o pensados para que ustedes los trabajen en horas de la clase, porque, digamos, de alguna manera, lo que está en el trabajo fuera de la clase es la preparación de las lecturas. Tenemos lecturas, tenemos material multimedia en términos de videos y de audios, que creo que hoy no podríamos hacer una clase virtual si uno no tiene unos videos, unos audios de soporte que le den potencia al análisis. Y lecturas. Vamos a leer a un nivel moderado, ¿sí? Pero vamos a leer con profundidad. Es decir, a mí no me gusta decirles que se van a leer 30 libros, sino decirles que vamos a leer uno y vamos a leer ese libro con mucho detenimiento y mucha profundidad, con análisis. Pues no vamos a leer un libro, pero las lecturas aquí son, digamos, de alguna manera no tan exigentes en términos de extensión, pero yo sí soy exigente en términos del análisis. Eso es un poco lo que yo quiero ver en este curso, es que se llegue a profundidad y que no se lea la lectura una vez, que la primera vez es como por informarse, sino la segunda vez y la tercera vez para comprender y para analizar. Entonces, la primera lectura te dice de qué habla, la segunda lectura te permite entender las categorías básicas y la tercera lectura te permite comprender y discutir con el autor. Entonces, a ese nivel es que yo quiero que lleguemos. Por eso, además de eso, hay unos videos en cada sección del curso. Hay unos videos que van a ilustrar y a contextualizar el debate que se está dando allí, desde cosas muy operacionales hasta tenemos algún documental chévere que nos muestra, digamos, un recorrido sobre distintas posibilidades y mecanismos de pensarse la acción del Estado, que es a donde nos vamos a enfocar en esta primera parte, en descubrir qué es el Estado, por qué funciona, para qué funciona, cuál es el sentido profundo de la organización estatal. Sobre todo a mis amigos economistas que a nosotros nos han metido, no a los economistas, sino a todo el mundo en general, que el Estado es una cosa que no funciona, que es ineficiente, que cuando interviene, interviene mal, que el Estado y el mercado están como en una puja, que es mejor privatizar las cosas. Bueno, ya afortunadamente estamos saliendo como de esa comprensión tan maluca y tan simplona del fenómeno estatal. Y lo que quiero llegar es a que comprendamos el Estado desde una perspectiva mucho más profunda. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer talleres. Esos talleres se desarrollan en grupo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener unas metodologías para trabajar en grupo, en línea, aquí, sincrónica y asincrónicamente, para que podamos sacarle el mayor jugo posible a nuestros encuentros de clase. Que no sea solamente que ustedes vengan y se sienten aquí a escuchar hablar a un tipo de 20.000 cosas, sino que también ustedes puedan retroalimentar y al final del taller que ustedes hagan preguntas, dudas, estemos permanentemente conectados, pero no necesariamente que ustedes sean actores pasivos de esto. ¿Listo? Eso es una cosa que me parece importante. Dos, los voy a decir, digamos de alguna manera, ya de esta forma. Las notas son el resultado final de un trabajo, ¿sí? Por tanto, yo no las pongo al principio. Y para mí calificar es muy sencillo. Para mí, digamos, hacemos talleres al corte o al final de cada corte, yo saco el promedio de las notas de los talleres y esa es la nota del corte, ¿sí? No hago evaluaciones de memoria, ni hago test, ni hago quizzes, trabajamos los talleres, ¿sí? Trabajamos los talleres. Entonces van a haber unas sesiones de preparación, unas sesiones magistrales, algunas, otras sesiones de preguntas y respuestas, ¿cierto? Entonces ustedes preparan las lecturas y entonces, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Hablemos, discutimos acá. Y otras sesiones de taller. Entonces ustedes se encuentran acá, hacen sus talleres, yo estoy pendiente de cualquier duda, inquietud que ustedes tengan y listo. Y hay unas sesiones especiales que yo quisiera proponerles para que ustedes las pensaran. La primera de ellas se las propondría para el próximo lunes a las 6 de la tarde, para que nos encontráramos el próximo lunes a las 6 de la tarde en un ejercicio que yo he hecho desde hace algunos años, para que veamos el Estado de la manera menos abstracta posible, es decir, para que veamos las instituciones del Estado reflejadas en la arquitectura y en el diseño de la ciudad. Entonces, yo los invito a ir a la Plaza de Bolívar para que veamos después de la lectura, de una lectura que ustedes ya tienen en la plataforma, ahorita ya les voy a pedir sus datos antes de que se me vayan,
para que ustedes puedan acceder a esa lectura, con la lectura en la cabeza, vamos a ir a la Plaza de Bolívar a ver cómo se plasman las organizaciones o las instituciones del Estado en la arquitectura y en la construcción histórica de la Plaza de Bolívar, para que podamos ver al Estado no como una cosa ya fría y lejana, sino como una cosa que está presente y que hace parte de nosotros. Por aquí una de nuestras compañeras, no recuerdo si fue Adriana o Luisa, nos decía, el Estado somos todos, y en eso tiene razón. Pero ese todos implica que conozcamos nuestro rol como ciudadanos, pero también nuestro rol como potenciales gobernantes, ¿listo? Y es un poco también un curso que quiere fundamentar una ética de lo público, ¿vale? Yo también soy funcionario público, y eso implica que también debemos tener una ética de lo público, una mirada diferente del Estado para entender que es algo que no funciona simple y sencillamente porque yo voy y voto o no voto, sino que es una cuestión mucho más compleja y un elemento que involucra dimensiones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, la primera propuesta que yo les hago es que nos podamos encontrar en 8 días a las 6 de la tarde en la Plaza de Bolívar, ¿vale? Si ¿Y usted... es obligatorio, profe? Pues o no es obligatorio. Pues hermano, aquí obligatorio no hay nada, viejo. Realmente este es un curso donde yo quiero que ustedes se sientan libres de la disciplina escolástica que impone la universidad tradicional y que estas cosas se hagan. Además, 3 cosas. Yo voy a transmitir por live. Bueno, así que si no pueden ir o si no quieren ir porque están en todo su derecho de hacerlo, pues les da miedo o no se encuentran en la ciudad, frescos. Yo voy a transmitir la charla para que ustedes se peguen y la voy a dejar colgada en YouTube. ¿Listo? Sí, profe, digamos, en mi caso, pues yo trabajo en el día, ¿sí? Entonces no sé si pueda. Pero digamos eso que usted dice, la Plaza de Bolívar, pues yo trabajo en el Congreso, entonces pues sí, me quedaría Hermano, como... súper bien. No, igual como es a las 6 y su merced trabaja y si puede. De hecho, como su merced Profe, trabaja en el Congreso, más bacano. Señora. de pronto lo que podrías hacer es empezar 6:20. Es que, digamos, yo trabajo hasta las 5:30 y pues Sí, sí. 6:30, si quieren comenzamos, allá nos vemos. Los que realmente quieran vivirlo en experiencia 3D sensorial, nos vemos allá. Yo voy a transmitir para los que no puedan y para los que no estén conectados en línea, voy a cargar el video para que lo puedan ver después, ¿vale? ¿Les parece? Sí, profe, me parece muy buena. Bueno, chévere. Listo. Entonces, esa es la primera cosa que yo tengo que decirles. No creo que haya muchas más reglas, ¿sí? O sea, pues aquí no vale la pena. Profe, ¿puedo ir al baño mientras estoy en clase? Pues está en su casa, pues, puede ir cuantas veces quiera. Entonces creo que aquí no hay ninguna otra cosa más que decir, sino escucharles a ustedes sobre esta propuesta conceptual inicial. Ya, digamos, de alguna manera, nosotros tenemos encuentro mañana a las 8 de la noche. Les voy a presentar todo el programa que vamos a ver, ¿sí? Mientras tanto, mientras ustedes me van contando qué impresión les deja esta primera respuesta, yo les voy a mandar un cuestionario aquí chiquito para que por favor me den todos sus datos, porque resulta que lo que yo tengo en la plataforma no es todo toda la información del curso. Entonces, digamos, es un poquito para que me ayuden con la información que yo requiero para eso. ¿Listo? Entonces quisiera escucharles. Profe, yo sí tengo una pregunta referente a lo de la plataforma, como lo que nos contabas al principio de la clase, lo de Ok, Classroom, ¿cómo listo. sería para manejar eso? Classroom está integrada a la suite de Google, ¿sí? Entonces, básicamente, con su correo institucional pueden acceder a todos los recursos de la plataforma. Yo al correo electrónico les voy a mandar el acceso a esa plataforma para que ustedes vayan mirando los materiales, ahí van a encontrar los talleres, ahí van a colgar los trabajos, ahí van a ver la interacción que vamos a generar a través de esa plataforma, incluso con herramientas en línea que son pues bastante chéveres y bastante amigables, ¿vale? Entonces, pues digamos, por eso no se preocupen, la plataforma Classroom es súper, de hecho, si ustedes están viendo la pantalla, a ver, ustedes pueden ver acá, es esta plataforma, ¿sí? Tiene, pues digamos, una entrada
tiene aquí los materiales de clase, aquí están ya colgados los materiales de clase, me falta subir los talleres, están las personas que están vinculadas al espacio y ustedes aquí pueden ir haciendo un seguimiento de sus calificaciones, de manera que eso siempre sea transparente. Uno califica en línea y automáticamente ustedes ven sus calificaciones, ustedes pueden hacer una reclamación sobre una clasificación, yo la reviso y automáticamente se puede actualizar. Entonces, me parece que es mucho más flexible. Tiene integradas otras herramientas de Google, pues ustedes ven acá, ¿sí? Podemos construir micrositios, por ejemplo, yo les voy a pedir en un taller que construyan un micrositio alrededor de un debate sobre la historia de los impuestos. Quiero que cada uno tome un impuesto y construya una historia y construyamos un micrositio ahí. Podemos construir, estoy en el esfuerzo de construir ¿qué? Carajo, se me olvidó, un podcast de esta clase para que las clases, además de quedar grabadas en YouTube, se puedan volver a escuchar en un podcast. Podemos hacer, bueno, aquí tenemos un montón de cosas, podemos trabajar en línea a través del Jamboard, podemos colgar videos y hacer videos en YouTube, todos lo sabemos. Podemos colgar las fotos de nuestros encuentros, por ejemplo, cuando vayamos a la Plaza de Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer presentaciones en línea, construir chat. Entonces me parece que esta suite es mucho más avanzada, iba a decir es mucho más avanzada que lo que tenemos en el Moodle tradicional, que es un poco rígido, que nos permite trabajar tanto en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos es un Moodle, tiene las funciones de Moodle, pero además tiene otras funciones que le podemos integrar, ¿vale? Entonces no sé si queda resuelto contigo, Luisa, como esa pregunta alrededor del tema. Sí, profe, súper claro. ¿Sí? Bueno, no sé, de pronto no, si no han trabajado Google Classroom, créanme que no es muy difícil de manejar, no es muy difícil de administrar, va a ser un entorno más amigable, creo yo. Para mí resulta ser mucho más amigable, pero pues además de todo, la idea es que ustedes tengan una herramienta que aproveche toda la capacidad que tiene la web, porque pues de lo contrario no tiene mucho sentido. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, reacción inicial? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que ingresé un poquito tarde y el profe estaba hablando de la semipresencialidad, entonces no quedé súper perdida con el profe cómo va a ser esa parte. Ah, bueno, Margarita, muy sencillo. Yo les voy a proponer a lo largo de este semestre 4 sesiones de encuentros presenciales en espacios no tradicionales. Es decir, no va a ser en el aula, van a ser en sitios públicos, obviamente abiertos, ventilados, manteniendo distanciamiento social, todos deben ir con tapabocas, las manos lavadas, etcétera, etcétera. Para los que quieren asistir, para los que no, haremos la transmisión en vivo de ese escenario y de ese espacio. ¿Listo? Es simplemente para que tengamos en cuenta una cosa. Indudablemente la pandemia nos obliga a cambiar y ya no nos vamos a encontrar en el aula de clase. Entonces, busquemos cómo transgredir el aula de clase creando unos nuevos espacios y unos nuevos escenarios. La primera invitación, Margarita, es para que dentro de 8 días nos veamos en la Plaza de Bolívar a las 6:30 de la tarde para hacer un recorrido de más o menos 1 hora alrededor de los conjuntos arquitectónicos de la Plaza de Bolívar, donde se escenifica el poder del Estado, ¿sí? Para eso, ¿qué tienen que llevar? La mente abierta y una lectura que ya van a encontrar colgada en la plataforma del curso, que es Elementos del Estado colombiano. Y entonces van a ver cómo muchas de esas discusiones que están en el documento se plasman en los edificios que están en la Plaza de Bolívar, ¿vale? Y damos un recorrido, etcétera, chévere, nos vemos, nos encontramos. Para los que no puedan, efectivamente, vuelvo e insisto, voy a transmitir en vivo a través de Facebook Live. Y para que ustedes estén pendientes de la transmisión. Y encontrarnos de esa manera me parece que nos puede dar muchas herramientas para reimaginarnos las funciones del Estado, ¿vale? Y la naturaleza del Estado. Sí, señor. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, ¿quién dijo yo primero? No, dale primero. Yo le quiero preguntar, profe, que si usted nos puede contar un poquito de su trayectoria, experiencia, así, como para conocerlo, así sea un pequeño perfil, como para tenerlo ahí como más claro, porque yo sí no lo tenía muy presente.
Listo, hermano, vale. Bueno, yo básicamente repito un poco lo que dije al principio. Mi formación académica es como contador de la Universidad Nacional de Colombia. En la Universidad Nacional de Colombia hay, permíteme. ¿Aló? Aló. Listo. Entonces, qué pena con ustedes. Entonces, digamos, esa es mi formación en la Universidad Nacional. Hay una formación interdisciplinaria muy poderosa, en la cual las carreras fundamentales de economía, contaduría y administración convergen en los primeros semestres. Entonces, digamos, de alguna manera, yo soy contador, pero en mi formación hubo muchos cursos de economía, muchos cursos de administración y eso pues me dio un enfoque pues interdisciplinario chévere. ¿Qué otra cosa puedo contar? Estudios de maestría en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública, con tesis meritorias sobre las categorías de el impuesto a la renta, un trabajo que se publicó también, que pues fue muy chévere para tratar de demostrar ya hace muchos años. Mi tema de trabajo ha sido sobre desigualdad de la tributación en Colombia y entonces a través de las categorías contables del impuesto a la renta, de la declaración del impuesto a la renta, llegué a una demostración de cómo el impuesto a la renta en Colombia era absolutamente, digamos, inequitativo y que más que un impuesto progresivo era un impuesto regresivo. Entonces, un poco como mi trabajo de tesis. Luego, hace un par de años, 3 años, inicié estudios doctorales en modelado en política pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y mi tesis de grado, mi tesis doctoral, es una tesis sobre élites de poder y captura de la tributación en Colombia. De eso ya tengo un artículo que está en vías de publicar y me la he pasado hablando todo el tiempo de eso últimamente en términos académicos, ¿no? De un tema que se ha vuelto muy relevante. Hace algunos años cuando yo inicié a investigar no era relevante, pero hoy se ha vuelto muy, muy relevante. He sido consultor en distintas entidades del sector público, particularmente en planeación y gestión de proyectos de inversión, gerencia de proyectos de inversión. Además, soy docente de cátedra en la Universidad Nacional de Colombia. También trabajo en el Congreso de la República como asesor externo. Además de eso, he podido trabajar como investigador. Ya hasta hace algún tiempo estaba liderando un grupo de investigación en la Escuela Superior de Administración Pública, pero pues ya por las cosas digamos, de la carga laboral, pues no pude seguirlo liderando ni trabajando. Ese es un poco como el resumen como de mi perfil académico. Básicamente centrado en el sector público, tengo que decirlo, es básicamente mi experiencia, tanto académica como profesional, como de consultoría. Entonces, esa es como dentro de la consultoría hicimos un trabajo que ojalá pues sea interesante para ustedes sobre planeación de la cadena de valor en el sector de la rama judicial. Esa es mi otra línea de experticia, que es el tema de planeación pública y gerencia de inversiones públicas. Entonces, es como mis perfiles. Entonces, como lo que yo más conozco es finanzas públicas y planeación. Esos son como los campos de experticia mía. Ok, gracias, profe. Listo, mano. Ok. No revelo más detalles porque ya... No, profe, pero con todo eso que sabes. Pues yo creo que es más lo que uno no sabe que lo que sabe. Entonces, creo que la función de un docente hoy... Por eso a mí no me gusta tanto hablar de mi perfil, porque hay mucha gente que con su perfil tira a decir, miren cuánto sé yo. Yo prefiero decir, miren cuánto no sé yo. O sea, yo ignoro muchas cosas. Y eso le debe permitir a uno tener la cabeza siempre abierta a aprender cosas nuevas, ¿no? Es un ejercicio interesante. Sobre todo, yo, digamos, se los confieso, tengo la claridad como parte del funcionariado público, de tratar de transmitirles a ustedes una ética, ¿no? Además de todo, de que a través mío puedan ver una visión distinta del funcionario público, porque usualmente los funcionarios públicos se nos ven de una manera horrible, ¿no? Ineficientes, ineficaces, corruptos, etcétera. Y yo quisiera que con mi humilde experiencia vieran que no, o sea, yo realmente creo que no. O sea,
a través de mis formas de vida, ustedes podrían darse cuenta, pues yo vivo en una casa humilde, sencilla, ya por ahí les dije que hasta cuántos metros tenía. Si yo les dijera a ustedes que yo soy profesor universitario y que y funcionario público y que yo vivo en una mansión de 2.000 metros cuadrados, ustedes empiezan a decir, pero no, o sea, es un poco que el servicio público es una cosa bellísima, que los recursos públicos debe ser algo que debe ser respetado, cuidado, porque finalmente es plata de todos. Y muchos funcionarios públicos, muchos que llegan a la función pública piensan es que los recursos públicos son para ellos, ¿no? Entonces, toda esta cosa hay que cambiarla, hay que dar una nueva visión del funcionariado público y creo que eso es también parte de la experiencia que yo quiero compartir con ustedes. Por eso también agradezco la pregunta porque me da lugar para abrir un debate posiblemente más hacia adelante sobre el deber ser del funcionariado público y por qué no lo es. Yo fui profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y a mí me entristecía mucho cómo las prácticas de corrupción y digamos, de ineficiencia del Estado eran muy complejas de analizar en la misma escuela que se encarga de formar a los funcionarios públicos. Entonces, creo que esa vaina hay que cambiarla y hay que transformarla y creo que la academia y esto es un espacio de transformaciones, ¿sí? Por eso yo no les vengo a ustedes a enseñar cómo es el torcido, en absoluto. De hecho, lo censuro. Y creo que trato de ganarme mi salario de la manera más honesta posible, de la manera más esforzada posible. Eso es algo que quiero que, pues digamos, de alguna manera transmitirles a ustedes. Me hacen acordar de una anécdota de una vez que tuve que ir a dictar una clase en Valledupar sobre gerencia de proyectos de inversión pública, entonces era la estructuración del proyecto. Ya la primera clase, pum, me salta un tipo y me dice, profe, ¿y entonces usted qué nos va a enseñar aquí que es el CBY? El CBY en la costa es cómo vamos a ir ahí. Pues en la contratación pública es listo, yo le doy el contrato, pero ¿cómo voy yo? Y entonces yo quedé como asombrado, yo quedé, juepucha, o sea, estos manes que piensan que yo vengo a enseñar. Pero realmente, pues, yo lo único que respondí fue, no, pero pues si eso ustedes lo saben hacer ustedes mejor, yo les vengo a enseñar las cosas bien y no, pues, lo que ustedes saben. Y tristemente me tuve que volver a encontrar este personaje en el Congreso de la República. Hoy es senador. Entonces, imagínense si usted hace una pregunta de esas en una clase hace 7 años y hoy es senador. ¿Ven? Entonces, yo creo que la ética cambia por reconstruir los discursos y revalorizar los discursos. Y el discurso del CBY, el cómo voy ahí, el cómo me apropio, el cómo me robo, creo que eso no va. Yo sé que en Colombia no es fácil crecer con el trabajo, o sea, yo lo sé, pero creo que es necesario que nos empecemos a poner un poquito más preocupados por la honestidad y por hacer las reglas bien y porque los recursos multimillonarios que tiene el Estado sirvan de mejor manera a una población que tiene muchísimas necesidades, pero muchísimas necesidades. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar por el país, y si no lo han tenido, los invito y las invito. Realmente, digamos, este país tiene muchas riquezas naturales, pero mucha pobreza material y humana. Y entonces, en parte, eso ha sido por una apropiación indebida de los recursos del Estado. Y yo creo que yo tengo una cruzada muy personal, particular y política también, para que eso, pues digamos, de alguna manera se transforme. Eso no es fácil, pero pues digamos, eso es parte de lo que luchamos aquí en la academia también. Entonces, eso era. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Profe, Sí. el profe había dicho que iba a enviar algo, o sea, como los datos que uno tenía que enviarle al profe, ¿eso lo envió al correo o a dónde lo enviaron? Ya se los voy a compartir acá. Ya mismo se Ah, los voy a compartir acá. ¿Listo? Espérame un segundito. Solo son 3 daticos. ¿Listo? Permítanme un segundo. No se me vayan a ir sin llenar este formatico. Listo. Entonces aquí en el chat de la clase ya les estoy poniendo el formato. Un segundito.
Entonces, listo. Entonces, por favor, ingresan a ese enlace y con ese enlace ponen sus daticos, su correo electrónico y ya les hago llegar el link ¿para qué? Para que accedan a la plataforma del Google Classroom, ¿vale? Profe, no sé, a mí no me deja acceder al... ¿No te deja acceder? ¿Por qué? Tan A mí raro. tampoco, profe, me pide solicitar acceso. Ah, ok, listo. Frescos que yo ya les voy dando acceso en el correo electrónico. ¿Listo? Espérense que aquí ya me deben estar apareciendo las solicitudes de acceso. Y en las solicitudes de acceso... A ver. Dame un segundito. Es decir, que la lectura que nos comentabas ahorita aparece ya directamente en Classroom, ¿sí? Ya está en el Classroom, sí señora. Ya están cargadas en el Classroom todas las lecturas. De la primera parte ya están cargadas. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces permítanme un segundo, ya les voy a cambiar la categoría del enlace. Ya, se los voy a volver a enviar. Por favor, no ingresen a ese, sino a este que les estoy enviando en este momento, ¿vale? Ya le cambié la... ¿Listo? Por favor, miren a ver si ahora sí les deja ingresar. Sí, señor, ahora sí. Listo, perfecto. Con ese segundo, entonces pueden ingresar todos sin necesidad de pedir acceso, ¿vale? Listo. Damas y caballeros, ¿alguna otra pregunta, duda o nos vemos mañana? Profe, creo que solo dice que se permite solo la lectura. Ay, no puede ser. Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Sí, profe, no se puede escribir. Dios santo, listo, ya. Uy, ya la actualicé. ¿Intentan, por favor, ahora sí modificarla? Listo, chicos. Si no hay preguntas, dudas o inquietudes, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, cuídense. Profe. Gracias. Un abrazo y que Gracias, estén muy bien. profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, buenas noches. Gracias, profe. Que esté muy bien. Bueno, igualmente.